Bienvenidos, hermanos, a esta reunión, hermanos, donde estudiamos la bendita palabra de Dios. Me da gusto verles nuevamente en este día viernes, esperando que el estudio que vamos a tratar en esta tarde sea para nuestra conocimiento, nuestra reflexión acerca del reino de Dios y lo más importante, hermanos, buscar nuestra salvación. Vamos a orar, hermanos, para presentarnos delante de Dios. En esta tarde, buen Padre Celestial, te damos gracias porque nos concedes nuevamente, Señor, estar reunidos en este grupo. Padre eterno, te pedimos que tú nos des sabiduría y entendimiento para escudriñar tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender, Padre eterno, qué es lo que a ti te agrada y qué es lo que tenemos que hacer para estar en el camino que tú deseas que nosotros andemos. Bendice pues a mis hermanos, a las personas que nos acompañan y que están interesados en conocer tu palabra. Bendíceles y a mí dame entendimiento, sabiduría, facilidad de palabra para poder expresar y que pueda comprenderse lo que digo, Señor. Bendice a nuestros hermanos que no pudieron estar con nosotros. Tú sabes sus necesidades, tú sabes sus problemas, y si hay enfermos, Señor, te pido por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, les bendigas y les des, Padre eterno, la sanidad. Tú como médico divino, Señor, lo puedes hacer si está dentro de tu voluntad, Señor. Gracias te damos porque sabemos que tú nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta tarde vamos a estudiar un tema por demás interesante. Vamos a ver el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Allí vamos a encontrar, hermanos, un tema muy interesante. Vamos a ver, hermanos, casi el final de lo que es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, hermanos, empieza en el capítulo 5. Son 22 temas que Jesucristo está tratando en el Sermón del Monte, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Y esos 22 temas empieza por el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Luego sigue la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesucristo y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis, nunca os conocí, los dos cimientos, y ahí terminan, hermanos, los 22 temas que Jesucristo toma en el Sermón del Monte y que abarca del capítulo 5 al capítulo 7. Bien, nosotros vamos a ver en esta tarde, hermanos, en el capítulo 7, del verso 13 y 14, el tema número 19, la puerta estrecha. ¿Sí? Entonces, ya recuerden ustedes que el Sermón del Monte empieza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7, y fueron dos temas que Jesucristo abordó en ese Sermón del Monte, y nosotros vamos a tratar el tema la puerta estrecha. Bien, hermanos. El tema 19, hermanos, es interesante, es la puerta estrecha. ¿Qué tanto nosotros estamos acostumbrados a andar por caminos angostos y entrar por puertas estrechas? Yo creo que no estamos muy acostumbrados, ¿verdad? Siempre buscamos poder entrar así un poquito holgados, caminar a nuestras anchas por un camino, pero en esta tarde vamos a ver, hermanos, la importancia de entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto. Dice la Escritura, hermanos, que en el capítulo 7, versos 13 y 14, dice Jesucristo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella.
Aquí nos está advirtiendo el Señor Jesús, hermanos, la importancia de conocer las entradas adecuadas para poder, hermanos, transitar por ellas sin ningún problema. Hoy en la pandemia, hermanos, en muchos negocios, hermanos, a mí me tocó andar el día de ayer por el mercado de Portales y me iba yo a meter por una de sus entradas, pero vi un letrero que decía exclusivamente salida. Y había una persona que estaba vigilando que efectivamente las personas que pasen por allí nada más salgan, no entren. Y entonces lo vi y yo le sonreí a la persona que estaba ahí y le digo, disculpe, y me seguía más adelante y entonces vi que decía entrada. Y en la entrada, hermanos, me ponían un poquito de gel sanitizante, porque como les dije ahorita, estamos todavía en pandemia y entonces si uno quiere ir a comprar, tiene que guardar ciertas medidas de higiene. Y entonces si uno quiere entrar a un mercado, a un centro comercial o algún otro lugar, siempre tendrá que limpiar sus manos con gel para poder desinfectarse. Bien, entonces vamos, dice aquí la palabra de Dios que Jesucristo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Bien, hermanos, en esta puerta ancha, hermano, y el camino espacioso que lleva a la perdición, dice, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, dice el verso 14, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesucristo pone delante del género humano, refiriéndose a hombres y mujeres, dos puertas, una ancha y una angosta, dos caminos, el uno espacioso y el otro angosto, dos destinos, uno lleva a la perdición y el otro lleva a la vida. Muchos entran por el camino espacioso y pocos entran en el camino angosto. Esto es, hermanos, lo que la diferencia. Son dos caminos, son dos puertas, son dos destinos, pero en uno hay una puerta muy ancha, ¿sí? Y un camino muy espacioso. Y dice que muchos son los que entran por ella. Porque a quien le gusta andar entrar por puertas angostas y andar en caminos angostos. Queremos caminar a nuestras anchas, a nuestro gusto. Pero dice que esos caminos a veces llevan a la perdición. Pero hay una puerta estrecha y un camino angosto, el cual nos lleva a la vida. Entonces, hermanos, vemos que en el camino espacioso, hermanos, muchos son los que entran por ella, porque angosto es el camino y estrecha la puerta que lleva a la vida. Y pocos, dice la Escritura, pocos son los que la hallan. Capítulo 7 de Mateo, verso 14 que estamos viendo. Bien, relativamente, hermanos, pocos entran por la humilde puertecita angosta, estrecha. Por esa puerta estrecha, muy pocos quieren entrar. ¿Por qué? Porque se sienten incómodos, no caben, no pueden pasar esa puerta, porque además pasando la puerta ven que hay un camino muy angosto y no se puede caminar por él porque se puede resbalar, se puede tropezar y caer, y entonces esa puerta estrecha y ese camino angosto pues es muy incómodo de transitar, y vamos a ver por qué más adelante. Entonces, entrar por esa puerta pequeña, esa puerta estrecha, hermanos, es porque relativamente son pocos los humildes que entran por esa puerta, porque se requiere, hermanos, fíjense ustedes, se requiere de arrepentimiento genuino. Y se niegan y negarse a sí mismo para seguir a Jesucristo. Entonces,
tiene un objetivo esa puerta estrecha y ese camino angosto. No todos pueden encontrar gusto al entrar por esa puerta estrecha, porque hay que dejar muchas cosas que estorban para poder primeramente entrar por esa puerta estrecha. Y peso, hermanos, peso que lleva uno, hermanos, durante nuestra larga vida o corta vida, hermanos, porque es incómodo, no se puede caminar por allí. Quizás alguna ocasión usted haya ido a alguna excursión y le hayan hecho subir por una ladera, por una vereda, para poder llegar a la cúspide de aquel monte que nos está invitando a subir, porque desde allí la vista es más hermosa. Pues bien, así también, hermanos, que si alguno de ustedes ha caminado por esas veredas para llegar a la cúspide de los montes, hermanos, estorba la mochila, estorba lo que lleva uno en la espalda. Y así es entrar por esa puerta estrecha, hermanos. No puede entrar cualquier persona que diga, yo voy a caminar por esa puerta. Primeramente tiene que dejar la carga que viene arrastrando desde antes de conocer a Jesucristo. Y esa carga, hermanos, a veces son pecados. A veces son, hermanos, obstáculos que le impiden entrar verdaderamente, genuinamente, como dice aquí, ¿verdad? Es un arrepentimiento genuino, donde uno se despoja de la vida que ha llevado y empieza una nueva vida en Cristo Jesús. La vida entonces, hermanos, nos muestra que esta puerta estrecha y este camino angosto, dice el Señor Jesucristo, nos muestra que hay dos puertas, una ancha y una angosta. Y nos muestra también dos caminos, uno espacioso y el otro angosto. Y nos muestra también, hermanos, dos destinos. En la puerta ancha y el camino espacioso dice que lleva a la perdición. Pero la puerta estrecha y el camino angosto, dice la Escritura, que lleva a la vida. Vamos a ir desarrollando este tema, hermanos, para comprenderlo, analizarlo y reflexionarlo, hermanos, para que si nosotros estamos caminando por hemos entrado ya por esa puerta estrecha y ese camino angosto, bueno, pues también invitemos a nuestra familia, a nuestros allegados, a los amigos, a los vecinos, a entrar por esa puerta estrecha y andar ese camino angosto. Este camino angosto, hermanos, para poder andar en él, primeramente tiene que haber arrepentimiento. Dejar todo lo pasado, hermanos. Estamos en el umbral. Si queremos entrar por la puerta estrecha, tenemos que dejar todo atrás, todo lo que ha quedado fuera, atrás. Todo lo que ha quedado fuera de nuestra vida, hermanos, lo que ha quedado atrás. Para poder andar ese camino angosto, hermanos, tenemos que ir descargados, confiando solamente en la mano del Señor. Pero vimos que hay unos requisitos, un arrepentimiento genuino, verdadero. Decir, sí, yo acepto caminar y entrar primeramente por esa puerta estrecha y caminar ese camino angosto, dejando atrás mi vida. Ya no quiero seguir viviendo la vida que yo tenía. Y negarse a sí mismos para seguir a Jesucristo. Negarse a sí mismo, hermanos, es vivir en un mundo de placeres, de gustos y no acordarse, no tener una comunicación con el Señor. No, ahora es todo lo contrario.
Cristo Jesús es la prioridad va a ser la prioridad de nuestra vida, porque ya hemos dejado las cargas que traíamos y que no nos dejaban avanzar. Así es que negarse a sí mismo para seguir a Jesucristo, esforzándose sinceramente para obedecer los mandamientos de Dios, buscando de verdad su reino y su justicia, como dice Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero perseverando, dice la Escritura, perseverando hasta el fin en la fe verdadera, que es el apartarse del mal y buscar el amor al Señor. Buscar el amor al Señor, hermanos. ¿Por cuál puerta? ¿Por cuál puerta entrar? ¿Por cuál puerta entrar? Esa es la pregunta, hermanos, para esta tarde. ¿Por cuál puerta queremos entrar? Bien, hermanos. Dios conduce al hombre a tomar una decisión sobre cuál camino debe tomar. ¿Cuál es la mejor elección? Dios, hermanos, desde la antigüedad, ha dejado que el hombre elija el camino que él considere que es el mejor para su vida. Y la Biblia nos va a mostrar, hermanos, Dios, hermanos, en Deuteronomio, capítulo 30, verso 19, dice la palabra de Dios así. Dios hablaba con Moisés y en todo lo que Dios le decía a Moisés, el pueblo se lo transmitía a lo que Dios hablaba con Moisés. Moisés se lo transmitía al pueblo de Israel, porque recuerden ustedes que en el capítulo 18, por ahí así, Dios se quiso presentar ante el pueblo, pero hermanos, Dios estaba en el monte, y entonces el pueblo, hermanos, vio truenos, rayos, y el monte, hermanos, humeaba. Y entonces el pueblo tuvo miedo porque oyó la voz del Señor que era como un trueno. Y le dijo a Moisés, no, habla tú con Dios, porque no queremos morir. Fíjese nada más que tan fuerte sería la voz del Señor. No queremos morir. Entonces Moisés era el que transmitía la voluntad de Dios al pueblo de Israel. Y en ese suceso, hermanos, Dios saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, no sin antes 10 manifestaciones del poder de Dios, que fueron 10 plagas para el pueblo egipcio. Y entonces en la 10ª plaga, el faraón deja ir a su pueblo. Pero entonces, hermanos, Dios habla con Moisés y le dice de esta manera: a los cielos, esto Dios se lo da a Moisés, y Moisés ya se lo está transmitiendo al pueblo en este verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Aquí en el capítulo 28, hermanos, ustedes podrán ver, hermanos, cómo Dios pone delante del pueblo de Israel la bendición y la maldición. Y en ellos van a ver ustedes, hermanos, que Dios va a bendecir y multiplicar a Israel si pone en práctica la obediencia a Dios. Pero si el pueblo de Israel se aleja y no acepta hacer la voluntad de Dios, entonces tiene una maldición. Por eso ahorita ya les está recapitulando esta bendición y esta maldición. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte.
Fíjese usted desde cuándo el Señor deja que el hombre escoja por cuál camino quiere andar. Si es el camino espacioso, bueno, es el camino de la muerte. Pero si es el camino angosto, es el camino de la vida. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Fíjense nada más. Dios todavía les está diciendo por dónde tiene que transitar el hombre. Así también, hermanos, vemos que Dios también en nuestros tiempos también nos deja elegir. Por eso llega a nosotros el Evangelio. Y si nosotros escogemos el Evangelio, dejando la vida que llevábamos, entonces, hermanos, estamos transitando por el camino angosto. Pero por el contrario, si nosotros queremos seguir caminando por ese camino espacioso, nos va a llevar a la muerte. Por eso Dios nos deja elegir. Él no quiere autómatas, Él no quiere personas que no tengan uso de razón. Por eso nos dio el libre albedrío, para que nosotros pudiéramos escoger lo mejor. Y lo mejor, dice el Señor, escoge pues la vida. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces aquí vemos cómo Dios, hermanos, en su infinita misericordia, pues le da al hombre la oportunidad de elegir cuál sea el camino mejor para su vida. Vemos aquí entonces, hermanos, cómo Dios, hermanos, en su infinita misericordia, da la oportunidad al hombre de escoger lo mejor para él. Y Dios, hermanos, está esperando que el hombre decida para poder él tomar cartas en el asunto. Josué, hermanos, quien metió al pueblo de Israel, después de Moisés, hermanos, que murió, hermanos, antes de entrar a la tierra prometida, y que a Moisés, hermanos, no se le permitió entrar a la tierra prometida, hermanos. Moisés muere de 120 años y toma su lugar Josué. Josué, hermanos, mete al pueblo de Israel a la tierra prometida, o sea, a las 12 tribus de Israel. Pero cuando Josué ya estaba anciano, hermanos, él también, hermanos, juntó al pueblo de Israel, a las 12 tribus, y les dijo de esta manera. Capítulo 24, versos 1. Josué 24, por favor. Bueno, ustedes ahorita no sé si tengan su Biblia, pero aquí vamos a ver este suceso. Vamos a ver qué fue lo que les dijo Josué al pueblo de Israel cuando él ya era grande, ya era anciano. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Verso 14. Ahora pues, dice Josué al pueblo de Israel, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Verso 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy pues a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué, hermanos, quería el camino de la vida e invitaba también al pueblo de Israel a buscar a Dios, a servirle a Dios, porque de lo contrario, ellos iban a servir a los dioses de los amorreos y a los dioses que estaban de este lado del río, pero Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová.
Es la invitación que se nos hace en esta tarde, hermanos. Nosotros tenemos que buscar a quién vamos a servir. Seguiremos con nuestra vida, como que unos ratos sí me acerco a Dios y otros ratos me alejo. A veces, pues las costumbres nos jalan, nos atraen y dejamos a Dios a un lado. Y Dios no quiere eso, hermanos. Dios quiere que seamos gente que vaya con una fe verdadera, con un arrepentimiento sincero a servirle. Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Bien, vamos a ver entonces, hermanos, cómo Dios, hermanos, sigue invitando al hombre a que busque su salvación, camine en ese camino de vida. Y vemos, hermanos, en el primer libro de los Reyes, vamos a ver, hermanos, en su capítulo 18, capítulo 18 del primer libro de los Reyes, vamos a ver el verso 21. Aquí vamos a ver, hermanos, que fue una historia donde ya el pueblo de Israel estaba establecido en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Y Dios les reparte esa tierra porque Dios les dijo que los iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel. Y les dio todo, hermanos, y les dio todo. Pero resulta, hermanos, que los reyes eran también los que invitaban a dejar a Dios y a hacerse al lado de los ídolos. Y entonces, hermanos, el pueblo estaba, hermanos, sirviendo a Baal. Y solamente Elías servía a Dios. Y entonces en una ocasión, Elías, a ver el pecado del pueblo, hizo reunir al pueblo entero para poder hablar con ellos. Y entonces, hermanos, les dice en el capítulo 21, como el pueblo estaba adorando a Baal, y no había profetas de Dios, hermanos, y no había sacerdotes de Dios, entonces Elías, como profeta de Dios, llama al pueblo y le dice de esta manera. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Estas palabras le dolían al pueblo, hermanos, pero no dejaban de adorar a Baal. Entonces aquí tuvo que ser un prodigio por parte de Dios, hermanos, Elías, para que el pueblo entendiera que solamente Jehová es el Dios. Hizo llover fuego del cielo para consumir el holocausto que Elías había preparado para Jehová. Y el pueblo entendió que solamente Jehová era el Dios. Y entonces mataron a los 450 profetas de Baal. Y entonces ya se acercaron nuevamente a servir a Dios. Pero Elías, hermanos, estaba en un problema. La esposa del rey Acab, hermanos, quería matarlo. Y Elías le dijo al Señor que pues él ya no quería seguir huyendo, que él preferiría la muerte. Pero Dios, hermanos, tenía otros planes para Elías. Entonces aquí vemos, dice en la Escritura, que Elías habló al pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo guardó silencio. Bien, hermanos, entonces, aquí vemos, hermanos, que el Señor Jesús, en el Sermón del Monte, en el capítulo 7 de Mateo, versos 13 y 14, demanda una elección. Mateo, capítulo 7,
Y dice así, entrad por la puerta estrecha. Ya no les está diciendo si quieren, entren, entren por la puerta estrecha. Y su elección debe de ser bien pensada. Debe de ser una elección sincera, verdadera, para poder aceptar lo que Dios tiene preparado para ellos. La puerta estrecha es porque hay un arrepentimiento, hermanos. Quien traspasa esa puerta estrecha es porque tiene verdaderamente deseos de agradar a Dios. Desea vehementemente dejar su vida pasada y servir a Dios. Entrar por esa puerta estrecha, hermanos, es porque hay un verdadero arrepentimiento. Es negarse a sí mismo para seguir a Jesús, esforzándose por cumplir, hermanos, los mandamientos de Dios, buscando alcanzar el reino de Dios y su justicia. Lo que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Que Jesucristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. No que el reino de Dios ya esté presente, hermanos, porque en los reinos, hermanos, son 3 reinos los que está descrito en la Biblia. El reino de gracia es el que estamos viviendo nosotros, que es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es reino de los cielos porque vino de Dios, vino de donde Él está, y vino en la figura, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él vino para salvar al mundo. Por eso dice Juan 3:16, un texto muy conocido por todos, que dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Fíjese nada más. Dar a su Hijo unigénito, hermanos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es, hermanos, la oportunidad que tenemos hasta estos momentos. Por eso se predica el Evangelio de Cristo Jesús, hermanos, el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque vino de Dios, mandando a su Hijo como el Cordero perfecto para quitar el pecado del mundo. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesucristo por el desierto y les dijo a las gentes, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es nuestra oportunidad, hermanos. Eso es poder entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto. Pero nuestro arrepentimiento debe de ser verdadero. Nuestro deseo de agradar a Dios debe de ser sincero. Y, hermanos, esto es algo que a veces la gente no entiende, las personas no entienden, nosotros no entendemos. Porque ya estamos viendo muchas señales, hermanos, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora va a venir Cristo Jesús, pero ya no como cordero, hermanos, para morir por el pecado del mundo. No, ahora viene como rey para establecer su reino aquí en la tierra, ese reino de Dios que Dios le ha dado a él para que gobierne a todas las gentes y a las naciones por 1000 años. Y lo vamos a ver, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Apocalipsis 20. Versos 16. Ay, hermanos, me equivoqué. Apocalipsis 20. Bueno, sí es en el 20, pero no es en el 16. Déjeme ver.
Dice así la palabra de Dios. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia y a su imagen, y que no recibieron la marca de su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hermanos, Apocalipsis, capítulo 20, verso 6, no 16. Sí, perdón, sí está bien, verso 6. Entonces, hermanos, aquí está muy claro, hermanos, que todo aquel que sirve, que busca a Dios, que se arrepiente de corazón, hermanos, estará con el Señor cuando Él venga en su reino. Ahorita, hermanos, ustedes saben que estamos en una transición. ¿Por qué? Porque este cuerpo tiene que morir. Este cuerpo que tenemos nosotros tiene que morir. Tiene que volver al polvo de la tierra. Y que cuando Cristo venga, hermanos, nos levantaremos, pero ya no con nuestro cuerpo, ahora con un cuerpo celestial. Porque es necesario, dice, que esto corruptible se vista de incorruptibilidad y, hermanos, esto mortal se vista de inmortalidad. Por eso, hermanos, es la importancia de aceptar a Jesucristo. Nosotros no sabemos en este tiempo qué vida nos vaya a dar el Señor, cuántos años más de vida vamos a tener, pero vamos a aprovecharlos, hermanos, vamos a aprovecharlos para hacer la voluntad de Dios. Y entonces, hermanos, cuando Cristo venga en su segunda venida, entonces dicen que reinaremos con Él 1000 años. Y esa es la esperanza de muchos creyentes, hermanos, incluido yo también. Dice Hechos en su capítulo 1, versos 11, de esta manera. Hechos 1, capítulo 11. Y estando ellos con los ojos, verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Aquí Jesucristo, hermano, les está dando las últimas indicaciones a sus discípulos, pero en lo que él está hablando con los discípulos, hermanos, entonces el Señor se va elevando en una nube, y entonces ellos, hermanos, se quedan viendo cuando él se va apartando de ellos. Las instrucciones que le dio el Señor Jesús a sus discípulos están en el verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, aquí vemos, esto le llaman la Gran Comisión. ¿Sí? La Gran Comisión es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Dice el verso 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Sí. Ahora está, hermanos, dice Hechos de los Apóstoles, está a la diestra del Padre, abogando por nosotros. Pero cuando se cumpla el tiempo del reino de los cielos y se vaya a establecer el reino de Dios, entonces Jesucristo vendrá a la tierra por segunda vez. Y todos los que murieron en Cristo, hermanos, resucitarán para estar con Él reinando. Y los que vivan, dice 1 Corintios capítulo 15, dice que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, hermanos, qué importante, qué hermoso ha de ser ver, hermanos, cómo viene Jesucristo, y si nosotros nos hemos arrepentido y hemos entrado por la puerta estrecha y andado en el camino angosto, verle venir en las nubes, hermanos, y recibirle con gozo para poder reinar con Cristo 1000 años. ¿No le parece hermoso? ¿Por qué no dejar la vida que llevamos?
¿Por qué no dejar, hermanos, las costumbres del mundo y buscar la voluntad de Dios? Yo le invito a que reflexione por cuál puerta quiere entrar. Si es por la puerta ancha y el camino espacioso, dice que ese es un camino que lleva a la muerte. Escoja mejor entrar por la puerta estrecha y el camino angosto, que es el que lleva a la vida. En Hechos capítulo 4:12, hermanos, dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay, hermanos, quien pueda salvarnos. No hay. Solamente Cristo Jesús. Hay organizaciones religiosas, hermanos, que piden dinero para que pueda tener un lugar en el reino de Dios. Y la ofrenda o el donativo es voluntario, pero es de más de 1,000 pesos, hermanos, para entrar. Si tiene usted ese dinero, se lo da a la persona que se lo pide y entonces lo anota en una libreta y entonces ya está usted en el reino de los cielos, en el reino de Dios, perdón. Bien, hermanos, nuestro tema de esta tarde pareciera muy simple, pero qué gran contenido tiene para nuestra vida espiritual. Y eso es lo que tenemos, hermanos, que entender. Bien, dice la Escritura más adelante, entonces ya vimos que en ningún otro hay salvación. Y en Juan, hermanos, Juan capítulo 14, verso 6, dice la palabra de Dios así. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, hermanos, en ningún otro hay salvación. Y Cristo Jesús aquí lo reafirma. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Verso 7. Y si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Porque Él es igual al Padre. Nuestro Señor Jesucristo es igual al Padre. Bien, vamos a ver ahora, hermanos, capítulo 10 de este mismo Evangelio, verso 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Hermanos, ¿qué nos quiso decir el Señor Jesús cuando dijo, entrad por la puerta estrecha? Quiso decir, hermanos, que solamente conociéndole a Él, conociendo su palabra y su evangelio, podíamos, hermanos, entrar por la puerta estrecha. Porque dice el Señor, yo soy la puerta. Sí, Jesús conoce a los que son suyos. Jesús sabe quién hace su voluntad y quién se ha arrepentido de corazón. Por eso, esas puertas, hermanos, esa puerta estrecha se abre y le recibe y puede entrar. Y el Señor lo puede abrazar porque ya no trae carga a sus espaldas de maldad y de pecado, sino ahora está limpio. Y el Señor Jesús lo toma y lo introduce por esa puerta. Yo soy la puerta, dice el Señor Jesús. Yo soy la puerta de las ovejas. Verso 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Hermanos, ¿qué más claro? Tenemos que ver el mensaje de la puerta estrecha. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. El Señor Jesús, hermanos, sabe, conoce a los que son suyos. Y cuando alguien se arrepiente y deja su carga de maldad, de pecado, hermanos, el Señor les recibe.
Y Él es la puerta. Él dice que, porque dice, fíjese, ¿sí? Dice el verso 7, volvió pues Jesús a decir, de cierto, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Lo que nos decía el capítulo 14, ¿se acuerda usted? Vamos a leerlo nuevamente, verso 7. Verso 6, perdón. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, por el Señor Jesucristo. Él es la puerta, hermanos. A él nadie le puede engañar. Él conoce el sentir, la decisión, lo que piensa, lo que va a hacer el hombre. Y por eso Jesús les dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hermanos, es interesante entonces que nosotros entendamos que esta salvación, hermanos, no es exclusivamente para unos cuantos. Este plan de salvación, hermanos, es para todos. Pero tenemos que aprovechar la oportunidad de cual el Señor Jesucristo nos está diciendo, entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. No es un camino para disfrutar de las cosas materiales, de las cosas del mundo. Por eso está la otra puerta, la puerta ancha y el camino espacioso. Pero su fin es un fin de muerte, hermanos. Ahora tenemos que elegir a dónde queremos llegar. Yo creo que queremos entrar por esa puerta estrecha que es nuestro Señor Jesucristo. Él dice que en ese camino angosto, dice que hay pastos, dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. Quiere decir que el Señor Jesús ha puesto esa puerta estrecha y ese camino angosto para que disfrutemos, hermanos, de una vida mejor en Cristo Jesús en su segunda venida. Yo deseo que usted lo pueda comprender y pueda hacer su mejor elección. Bien, dice aquí la Escritura, hermanos, que Jesucristo es esa puerta estrecha y ese camino angosto. Y solo pueden entrar por esa puerta estrecha y andar por ese camino angosto quienes buscan salvación y vida eterna. Pero pocos son los que la hallan. Hermanos, yo deseo verdaderamente que en su corazón tome usted una decisión, pero una decisión bien pensada, una decisión de arrepentimiento y de buscar hacer la voluntad de Dios. Jesucristo es nuestra salvación. Entregarnos a Jesucristo dice que Él nos presentará al Padre, ¿sí? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesucristo, hermanos, es la puerta estrecha y es ese camino angosto. Él mismo nos lo dice en el capítulo 14, verso 7 de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí vemos, ¿verdad?, que dice, yo soy la puerta. Y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hermanos, parece un tema sencillo, pero la decisión es de usted. Y la decisión que usted tome será la decisión para vida o para muerte. Yo como Josué o como Elías, dice, pues cada quien servir. ¿Sí? Yo en mi casa serviremos a Jehová. Vamos a hacer esa decisión, hermanos. Porque los tiempos, hermanos, se están acortando. Hemos visto unas situaciones difíciles. Parecía que nunca iban a pasar estas cosas, pero, hermanos, cuán equivocados estábamos. Ahora,
Todavía estamos en pandemia, hermanos. Ya vamos para este mes que viene a cumplir 2 años. Y todavía estamos en pandemia. Vamos a escoger la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida. Les agradezco su atención, hermanos, y esperamos primeramente Dios el próximo viernes contar con su asistencia. Y me gustaría que ustedes me dijeran qué temas quieren que nosotros podamos tratar. Hay varios temas, pero yo lo que más quiero, hermanos, es que ustedes tengan el conocimiento de la palabra de Dios y se interesen por buscar ese conocimiento. Y si yo les puedo ayudar, hermanos, con mucho gusto. Mientras Dios me preste la vida, aquí me tendrán. Cuando ustedes ya decidan que no, pues nomás me dicen, hermano, muchas gracias, y yo seguiré viendo a ver quién quiere escuchar la bendita palabra de Dios. Vamos a despedirnos en una oración. Buen Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos. En esta tarde, Señor, te doy gracias, porque me has permitido, Padre eterno, hablar de esa puerta estrecha y de ese camino angosto que lleva a la vida. Esa puerta es Jesucristo y ese camino es Jesucristo. Jesucristo vino a predicar y a hacer tu voluntad, porque Él también guardó los mandamientos y guardó el día de reposo, y también vino a servir, vino a dar vida a muchos, vino a sanar, Señor, vino a ayudar a los quebrantados y a sacar a los presos de sus cadenas, a soltar a los presos de sus cadenas. Ahora, Señor, te doy gracias porque nos has permitido escudriñar tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender cuál es el camino mejor para nuestras vidas, Señor. La vida es placentera, la vida del mundo nos deja quizá muchas satisfacciones, pero su camino es camino de muerte. El camino angosto y la puerta estrecha son el camino que lleva a la vida y por la cual podemos entrar por esa puerta estrecha. Jesucristo dice, yo soy la puerta. Y Señor, permítenos caminar, entrar por esa puerta para alcanzar, Señor, esa bendición de vida eterna. Bendice a mis hermanos que quizás estén confundidos y no sepan por cuál puerta entrar. Dale sabiduría, entendimiento y permite, Señor, que ellos puedan, Señor, comprender que el camino mejor es hacer tu voluntad. Porque dice Proverbios 14 que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Permítanos entenderlo, Señor, dándonos sabiduría, Señor, para hacer tu voluntad. Te doy gracias porque mis hermanos han estado presentes. Bendíceles, Señor. Permite que también puedan invitar a otros y que este video, Señor, pueda salir también para otras personas de salvación. Bendice a mis hermanos que se encuentran enfermos. Bendice los hogares de todos mis hermanos. Señor, líbralos de esta pandemia. Líbranos a todos, Señor, de las acechanzas del maligno y ayúdanos a comprender tu camino, el camino que es el mejor para nuestra vida. Despídenos, Señor, con tus bendiciones, esperando que el día de mañana, que es el día santo, podamos estar reunidos y los que no puedan, Señor, en cualquier momento puedan tener comunión contigo. Bendíceles, Señor, y bendice a sus familias. Te doy gracias por la vida que me das, Señor, y porque en tu infinita misericordia me permites seguir hablando de tu palabra. Gracias te doy, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga y tengan un buen sábado y un buen inicio de semana. Y primeramente Dios, nos veremos el próximo viernes. Que Dios les cuide. Paz a ustedes.